que lo primero es que cáncer no es igual a muerte. Tenemos que partir siempre de esa premisa. El cáncer no es una enfermedad frecuente y mucho menos en niños. Salud, turismo, cultura, deporte, educación. Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos? ¡Ya oíste! El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Hola, ¿cómo están? Pero quisiera decir buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario que nos estén escuchando. Está conmigo Cris. Hola Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Pues aquí con dos invitadas muy especiales. Normalmente cuando hablamos de alguna enfermedad es algo serio. Esto también es en serio, pero es un caso de éxito de una sobreviviente de cáncer. ¿Cómo ves, Cris? La verdad muy interesante porque asociamos cáncer con cosas no muy favorables y obviamente sí es un tema preocupante, pero dar a conocer y saber de este tipo de casos, a veces regalar esperanza, ¿no? Creo que eso es muy importante y por eso le damos la bienvenida a nuestras invitadas. Andrea López, la doctora Farina Arreguín, que ya ha estado con nosotros, pero en esta ocasión está acompañada de Andy. ¿Cómo están? Yo muy bien. Muchísimas gracias, Clau, Cris, por la invitación a estar aquí con ustedes platicando y ahora con Andy. La verdad es súper cool para mí estar aquí al lado de mi doctora. Me siento así como de que toda una superestrella. Y lo eres. Eres claro. Una superstar. Y no solo porque estás aquí y que nos vas a compartir tu historia, sino porque sobreviviste al cáncer. Lo importante, doctora, ¿en qué consistía el padecimiento que tenía Andy? Y ahora sí, ya una vez que conozcamos el contexto, que ella nos pueda ir contando su historia y cómo lo vivió. Bueno, primero ya saben que a mí siempre me gusta ir de lo general a lo particular y creo que lo primero es que cáncer no es igual a muerte. Tenemos que partir siempre de esa premisa. El cáncer no es una enfermedad frecuente y mucho menos en niños. De hecho, se estima que en México alrededor de 5,000 a 7,000 casos nuevos de cáncer infantil al año. Y los tipos de tumores más frecuentes que se presentan en la edad pediátrica son, en primer lugar, las leucemias, segundo lugar, los tumores cerebrales y tercer lugar, los linfomas. De modo que esos son los más frecuentes no solo en México, sino todo el mundo. Ahora, cáncer, insisto, no es una sentencia de muerte. Actualmente, en países con un alto ingreso económico, como pudiera ser Estados Unidos o Japón, se estima que 8, incluso 9 de cada 10 niños o adolescentes que son tratados con cáncer, que son tratados de esta enfermedad, pueden curarse si se hacen las cosas bien y a tiempo. Entonces, vean ustedes, es una cifra muy alta. Estamos hablando de un 80% de supervivencia. Entonces, tenemos que partir de esa premisa. Pero para que esto pase, pues tienen que juntarse varias situaciones. Primero, detección oportuna. Entonces, primero los papás tienen que darse cuenta de que algo está pasando en los niños, ¿no? Segundo, tienen que acudir a un médico de primer contacto que tenga la sospecha de que puede ser cáncer. Lo siguiente es que este médico de primer contacto tiene que enviarlo con un oncólogo o hematólogo, dependiendo, a un centro especializado para el tratamiento, y ya en este centro especializado se tiene que dar el tratamiento correcto, obviamente tener la infraestructura para hacer un diagnóstico y tener todo para que le vaya bien. Partiendo de eso, que les digo que son leucemias, tumores cerebrales y linfomas, existen otro tipo de tumores que no son tan frecuentes. De hecho, tumor que tuvo Andy es uno de los menos frecuentes y que se presenta de verdad en menos del 5%. Estamos hablando de un sarcoma miofibroblástico. Este es un tumor de tejidos blandos que se presentó en este caso en la nasofaringe, o sea, donde está la nariz, hagan de cuenta, por adentro, que invadía todas las estructuras de adentro y se metía incluso hacia el cerebro. Entonces estamos hablando de un tumor que cuando llegó era difícil de operar, pero que además era difícil de tratar. Entonces es un tumor raro que se
se presentó en una adolescente, y aquí también es importante decir que en los adolescentes la tasa de supervivencia no es tan alta como en los niños más chiquitos, ¿no? En otros grupos etarios. Los adolescentes tienen una tasa de mortalidad mayor, pero además una cosa importante es que existe riesgo de abandono del tratamiento, sobre todo en adolescentes. Entonces, realmente fue todo un reto el hecho de hacer el diagnóstico, de juntar a una gran cantidad de especialistas, porque el manejo debe de ser multidisciplinario, es trabajo de equipo, donde entra la quimioterapia, los oncólogos, entra cirugía con todo el equipo quirúrgico, radioterapia, psicología, ya sabes, toda esta cuestión para que pudiéramos tener nosotros un caso de éxito como fue en el caso de Andrea. El solo escuchar el nombre del tipo de tumores. Creo que para aquellos que no estamos familiarizados con temas médicos, ya de por sí suena impactante, ¿no? Y pensar en un niño, en un adolescente que reciba este diagnóstico, no sé si tal cual le dicen tienes tal, o es con los papás, ya debe ser como una barrera psicológica el tener que enfrentarte a eso. ¿Cómo lo viviste tú, Andrea? Bueno, con Farina, lo primero que yo supe de mi tumor es que mi tumor estaba cañón. Eso fue lo que ella me dijo la primera vez que tuvo una conversación honesta conmigo, que yo agradecí mucho porque yo tardé mucho en enterarme que tenía cáncer. Y de hecho no me enteré de la mejor manera porque no me lo dijeron directamente. Me enteré por mis propios medios. Entonces, cuando yo hablo con Farina y Farina es honesta conmigo y me dice las cosas, yo al instante, la verdad yo confío muchísimo en ella. Y creo que puedo decir que eso fue lo que más tuvo influencia en que yo al final estuviera bien, porque literal yo no protestaba a lo que Farina me decía. Yo siempre confiaba en que Farina me iba a decir que él tenía que hacer las cosas y que esa era la mejor opción. Y si Farina me pedía hacer algo que me iba a doler o que iba a estar difícil o que me iba a lastimar emocional o físicamente, yo sabía que era un sacrificio que tenía que hacerse y que Farina siempre me iba a poner por delante. Siempre iba a tratar de evitar que a mí me doliera, siempre iba a tratar que yo saliera lastimada. Entonces cuando Farina me dijo confía en Ordóñez y Pacheco, yo también confiaba en ellos, que también fue toda una aventura con ellos porque de hecho ellos no eran pediatras, eran doctores de adultos, entonces fue un poco más difícil como hacer esa conexión y suena muy chistoso porque ahora la verdad no puedo vivir sin ellos, o sea, Ordóñez y Pacheco son mis doctores y los adoro y todavía los veo y me hacen fiesta y así, pero sí hubo un momento en el que yo les tenía un poco de miedo. Pues es que eras un adolescente. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste? Yo tenía 15 años. De hecho, justo, pues yo tenía arrastrando los síntomas desde hace tiempo. O sea, ahorita que Farina dice, lo más importante es un diagnóstico temprano, yo no lo tuve. O sea, fue mucho antes de los 15 años. Uh-huh. ¿Te gustaría contarnos cómo fue? Bueno, pues es que creo que una de las cosas que siempre he tenido mucho énfasis es que tenemos que creerles a los niños y a los adolescentes cuando dicen me duele. Y eso fue algo que los doctores en mi ciudad, porque yo soy de provincia, yo soy de Los Mochis, Sinaloa, cuando quieran por eso caerle. aguanta el calor de la cabina. Qué envidiosos. La verdad, sí. La verdad no estaban preparados para tratarme. Y luego, pues mi dolor siempre se veía afectado por el estrés o por emociones negativas. Entonces, mis maestros, mis papás, mi familia, pues obviamente era difícil para ellos creerme que justo a mí me daban mis dolores cuando tenía un examen o cuando estaba enfadada o cuando me enojaba. Entonces, como que era mucha coincidencia, ¿no? Pero justo después aprendí que dolores que vienen por emociones negativas, que los causa el estrés, que vienen y se quitan, que no necesitan medicamento, que son muy fuertes y de repente ya no están, son síntomas de un cáncer. Los dolores por cáncer tienden a tener ese comportamiento. Entonces ahí era responsabilidad de los doctores el haberme no solo creído, sino haberlo sabido y haberlo notado. Pero pues a veces las cosas no salen como uno quiere, pero bueno, al final terminaron saliendo bastante bien. Yo pasé por muchos pediatras y muchos otorrinos, muchos maxilofaciales que me veían porque yo tenía ese dolor y no me lo lograban quitar. Y todos decían, es que eres hija única, es que estás consentida, es que a las mujeres les duele la cabeza por todo. Entonces... Ok, el dolor era en la cabeza. ¿Te daban? Sí, el dolor era como en esta parte que tenemos aquí, en la mejilla, todo lo que viene siendo debajo del ojo hasta la oreja. Entonces era un dolor muy
muy fuerte, pero haz de cuenta era como de me duele y ya no me duele. Entonces a veces, por ejemplo, una de las cosas que mi mamá siempre cuenta es que yo le pedía analgésicos y después no me los tomaba. Entonces ella creía que yo mentía, pero era que el dolor se iba solo, pues. Entonces no me atrevía a decirle se me quitó porque yo sabía que si decía se me quitó solo no me iban a creer. Entonces creo que sí, eso fue uno de los aspectos más difíciles. De hecho, cuando a mí me lo diagnostican, cuando el doctor que me lo encuentra mete la cámara y ve el tumor después de una semana de doctores porque yo ya no aguantaba el dolor. O sea, en mis 15 años me metí al chapoteadero y me mormé. Entonces como que la presión de estar mormada más el tumor en la cabeza fue demasiado. Entonces le dijo a mi mamá como de que venga usted sola y esto le va a quitar el dolor. Entonces como a mí esa noche ya pude dormir, la verdad yo me fui al cine al siguiente día, pero iba con mis amigas, entonces la verdad me la pasé muy bien. Y me acuerdo que mi mamá llegó y mi mamá traía un carón y me dice, es que tienes una bolita en la cabeza y vamos a llevarte a Culiacán, que era la capital, y luego a México porque allá saben más cómo te la van a quitar. Y yo, excelente, road trip, vámonos. Y me acuerdo llegó mi papá, también mi papá con la cara y yo así como de que, pero ellos por todo se preocupan, entonces a mí qué más me daba que me venía. Entonces yo empecé a sospechar que algo estaba mal cuando ya toda la familia como que se reunió ese día para despedirme, y luego llegó a Culiacán y toda la familia de Culiacán iba a verme y yo, esto ya se está poniendo muy raro. ¿Qué está pasando aquí? Ajá, entonces en Culiacán pues el hospital del Iste apenas estaba empezando a subir de nivel, así que un día yo salgo y me encuentro con un niño que ya no tenía cabello, estaba con quimioterapia y me dice, bueno, ¿tú qué tienes? Y yo, no, pues fíjate que tengo esta bolita en la cabeza que van a quitar. Y el niño en toda la inocencia me dice, yo tengo lo mismo, solo que yo lo tengo aquí, y se señala el estómago. Entonces pues ahí empezaste a sospechar. Sí, estaba chica, pero tampoco tan descuidada o tan ida como para no hacer la conexión. Y como les digo, y ahí decían que estaba con 3 meses de vida. Pero claro, eso fue hace 9 años. Sí, claro. Pero aún así es impactante, y más para ti. Era de que yo no estaba loca, sí me dolía y sí necesitaba atención. Pero al final de cuentas, guardar rencor ya no tiene sentido. Me lo encontraron y llegué aquí y Farina me estaba esperando. O así lo veo yo. Así fue. Así la vida te puso a la doctora. Ahí una parte muy importante es entender que hay que escuchar y poner como mucha atención en lo que las mismas personas nos dicen, ¿no? De siento, pienso, o sea, y no descartar, porque a veces es, ya al rato se te pasa y no sucede nada, ¿no? Y la otra, recordar que uno de los 10 derechos del paciente es obtener una segunda opinión. Entonces, creo que ahí es muy importante para aquellos que sientan que hay algo que no les cuadra con su diagnóstico, recuerden que es parte de sus derechos y que lo pueden buscar en cualquiera que sea la institución que las atienda. ¿Sabes, Cristian? Yo agregaría a todo esto el hecho de que como papás tú tienes que creer 100% en tus hijos. Y si tu hijo dice me duele, es porque le duele y uno tiene que acudir con un médico para que el médico haga los estudios necesarios, y si no está dentro de sus posibilidades, el ISSSTE tiene esa posibilidad de referir a un hospital de segundo, de tercer nivel para que se pueda hacer un diagnóstico temprano. Entonces yo creo que esta cuestión de la detección oportuna de síntomas, de una cosa tan sencilla como es el hecho de tener sinusitis, que era lo que tenía Andy, o el dolor de cabeza, no es normal. Tener dolor nunca es normal, y eso es algo que creo que todos los que nos están escuchando tienen que tenerlo como muy claro, ¿no? Siempre acudir al doctor para la revisión. Y bueno, ya cuando llega Andy con nosotros, cuando se hace el diagnóstico de que tiene tumor, pues entra entonces el verdadero reto, ¿no? Porque es un adolescente. Es un adolescente que como adolescente está pasando por cambios, tú sabes, los cambios que tenemos normales en la adolescencia, que es este periodo en el cual te tienes que adaptar a todos los cambios físicos, emocionales, sociales propios de la edad y lidiar con muchas otras cosas. Los adolescentes pasan por todo. Entonces imagínate el hecho de eres adolescente, pero además tienes un tumor que está dentro de tu nariz, dentro del maxilar, dentro de tu cabeza y dentro del cerebro. Entonces, ¿cómo decirle a un adolescente? Y eso es algo importante
paciente que tiene cáncer, porque algo muy importante es la confianza del médico con el paciente. El paciente tiene que saber que tú no le vas a mentir, y los niños no son tontos. Eso es algo muy importante. Los niños son mucho más inteligentes que todos los que estamos aquí en esta mesa, te lo juro. Saben todo. Ellos revisan, ven, buscan. Ahora con la tecnología se meten y buscan, ¿no?, su patología. Entonces siempre hay que ser como muy claros a la hora de decir. Por supuesto son menores de edad y siempre tienes que pedirle permiso o autorización a los papás para poder hablar claro, y yo creo que eso es algo que por lo menos siempre nosotros en el servicio de oncología pediátrica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre lo tenemos muy claro. El hecho de la empatía, el hecho de hablar claro, el derecho que tienen los niños, que tienen los pacientes a conocer el estado de salud y el derecho a la salud que tienen. Entonces creo que esa parte de abordarlo y de decirle, no es una bolita, es una bolota, ¿sabes? O sea, está cañón, así tal cual lo dice Andy, es inoperable en estos momentos. Entonces tenemos que buscar y tenemos que juntarnos varios especialistas, porque esto no solamente lo maneja el oncólogo pediatra, sino tenemos que trabajar de forma incluso interdisciplinaria con otros doctores, que es la forma de trabajar para que a Andy y a todos los demás niños que están pasando por esta situación le vaya bien. Y una de las ventajas que tenemos justamente en el ISSSTE es que tenemos una gran cantidad de especialistas, no solamente de niños, sino de adultos. Y trabajar en conjunto, yo creo que es lo que hace grande al instituto, que fue prácticamente lo que pasó contigo, ¿no, Andy? Y de hecho, pues es que casi nadie habla de esto, pero los adolescentes, de hecho tú tuviste una vez una conferencia que se llamaba Tierra de Nadie, y eso, la verdad, cuando vi yo eso me sentí súper identificada, porque literalmente estamos en el limbo. No somos niños, no somos adultos, entonces estamos ahí en medio, y a veces como que la gente se olvida un poco de nosotros. Cuando hablamos de cáncer infantil, siempre nos imaginamos a niños pequeños, y no, o sea, también estamos en el cáncer infantil, entramos nosotros, los que estamos como que en esa etapa. Y de hecho todavía me acuerdo, es muy difícil cuando eres adolescente. Luego nos peleábamos entre nosotros y había dramas, y es un ambiente completamente diferente el que nosotros hacemos a comparar a los niños que están conviviendo con nosotros en el hospital. Y también es un enfoque completamente diferente el que nosotros necesitamos a los niños. Y muchas veces nos dicen, esto lo tienes que hacer porque eso es lo que te va a ayudar a estar bien. Y tu instinto adolescente te dice, haz exactamente lo contrario. ¿Te costó trabajo? O sea, ¿te costó trabajo decir, eras muy rebelde? Yo era más rebelde antes de enfermarme. Me aplaqué mucho después. Sí. Pero sobre todo yo creo que era eso de que no sentía que Farina me estuviera mandando. A Farina yo siempre la sentí muy cerca. O sea, no era como esos doctores que son inaccesibles, que solamente te ven y te dicen, tienes que hacer esto y no te explican por qué. Es que yo sí sé y tú no sabes. Que a veces hasta tus papás te aplican esa, ¿no? Farina siempre era como de que necesito que hagas esto y así va a ser, y es por esto y por esto y por esto. Y si tú hacías preguntas, Farina te las contestaba y sabías que te estaba diciendo la verdad. O sea, lo que ayudó a tener este avance en tu enfermedad, este avance en tu tratamiento, fue la confianza que te brindó tu doctora. Sí. Lo que ayudó a que no fueras tan rebelde y a ser consciente de tu enfermedad fue esa confianza y esa empatía, o ese lazo que tuviste con tu doctora. Así es. ¿Sabes qué pasa? Que a veces a los médicos, y yo creo que eso es como hasta cierto punto común y no está bien, se nos olvida ver a los pacientes como lo que son, como Andrea, ¿no? Como Juanito, como Carlos, sino pensamos, él de la 32 que tiene leucemia, y eso no debe de ser, y mucho menos en pediatría. En pediatría es un lugar donde hay magia, ¿no? Entonces creo que eso era pues parte fundamental del trabajo que hacemos nosotros en oncología pediátrica, y parte fundamental también era juntar a los doctores de adultos que son diferentes. O sea, yo creo que ellos tienen otro chip completamente diferente, juntarlos y decir, oye, tenemos que trabajar juntos, pero además estás trabajando con un adolescente, entonces no podemos ser tan fríos, no podemos ser tan bruscos como en ocasiones somos, sino tienes que trabajar de una forma diferente. Estamos en un lugar donde hay esperanza, donde hay magia, donde hay unicornios, donde hay cosas bonitas, entonces tienes... Pegamos mariposas y pósters de One Direction. Exactamente. Entonces, eso fue como el reto, ¿no? Entonces, afortunadamente, en el caso de Andy, pues inicialmente fue una cirugía, pero para poder hacer la cirugía, primero teníamos que embolizar el tumor. Eso no lo hago yo, sino lo hizo el doctor Ignacio Escoto para evitar que sangrara el tumor. Y después entraron los neurocirujanos en
entró Méndez Rosito de neurocirugía, entró la doctora Laura Pacheco de maxilofacial, entró el doctor Gurrola de cirugía oncológica y entró el doctor Rafa Ordóñez de otorrino. Entonces imagínate juntar a todos estos eminencias, porque son eminencias del Centro Médico Nacional 20 de Todos noviembre. querían muestras de sangre. Y todos te picábamos, ¿verdad? Entonces, juntarlos a todos para que el timing de la cirugía, de la quimio, de la radio fuera perfecto, pero sin olvidar esta parte humana, esta parte del juego, esta parte de que Andrea pues estaba viviendo los cambios que vive un adolescente, ¿no? Entonces sí entra mucho esta cuestión de la comunicación y confianza, no solamente en oncología, sino en todo el equipo, que yo creo que eso es algo que logramos desde el inicio, y parte fundamental es la parte emocional, el apapacho al alma. Entonces, psicología, cuidados paliativos, entró desde el inicio con Andy, ¿no? Entonces, eso yo creo que tenemos que ir de la mano, no solo la parte médica, sino la parte humana, la parte social, trabajo social, enfermería, la señora que limpia, ya sabes, o sea, somos una familia y todos tenemos que, yo siempre he pensado de ser empáticos de cómo me gustaría que me trataran a mí si yo estuviera ahí. ¿Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como ISTEMX y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube. No te vayas, que esto aún continúa. A raíz de que tú llegas con la doctora Farina, ¿cuántos médicos viste hasta que se llevó a cabo tu operación? Pues de aquí al diagnóstico yo creo que me aventé más de 15 médicos, nomás por el diagnóstico. Y luego llegué y estaban tratando de como hacerlo por vía quirúrgica, entonces estuve en cirugía un tiempo antes de llegar a onco. Pero pues ya la enfermedad progresó, los estudios, y siguieron más estudios y se dieron cuenta de que era oncológico, y fue cuando me llevaron, que fue muy difícil para mí. Eso también, ese salto, porque yo llegué y justo estaba muy cerca de oncología. Yo estaba en otro servicio, pero en oncología estaba muy cerca. Yo me acuerdo que yo volteaba y yo no quería para nada acercarme ahí. O sea, donde estaba mínimo cabello todavía tenía. Entonces era muy, muy difícil para mí pensar en eso. Y cuando llega el momento, ¿qué te puedo decir? O sea, y aparte, Farina no fue mi primer contacto con oncología. O sea, primero me vieron otros doctores, estaban decidiéndose qué hacer, hubo juntas de si me trataban o no, de si valía la pena tratarme o no, de si ya estaba muy avanzado el asunto, si solamente se iban a desperdiciar recursos, si realmente había una oportunidad. Y al final de cuentas, pues fue Farina la que tuvo fe, la mejor decisión de tu vida. Entonces, hablo de Farina porque es como mi primer lazo, pero pues yo te puedo mencionar muchísimos doctores con los que hasta la fecha los veo en Facebook y lloro si ya tienen hijos o están felices. Baños y San Juanita, que eran residentes cuando yo recién los conocí, que ahora son adscritos, y siempre le echo carrilla a San Juanito, por ejemplo, porque pues ella era residente cuando yo estaba, y yo, sí, ahora eres mucho, pero cuando no entendías nada, ¿quién estaba ahí para ti? Es que ahí como la escuchan, deberían de verla. Ustedes dicen, bueno, pues ¿cuánto tiempo pasó? Sí, bastante, porque ya tiene 24 años. Y ahorita sí, ustedes imagínensela, ustedes creerán que está como decías tú, ya no tienen cabello. No, el cabello lo tiene larguísimo y súper bonito. Ella se ve muy bien, muy, muy bien. Muy sonriente. Gracias. Fueron 2 años de tratamiento, 2 años de tratamiento con cirugías de verdad bien difíciles, así. Yo les decía, doctores destrozacaras 3000. Mutilantes. Era como abrirle la cara a la mitad para poder sacar el tumor, incluso llegar al cerebro, ¿no? O sea, te digo que entraban todos los cirujanos y de verdad era un trabajo titánico. Quimioterapias, radioterapias, hasta que finalmente, pues, todo este calvario pasa y entra ella a esta cuestión de vigilancia, ¿no? Porque el riesgo, y eso es algo que
tiene que tener muy claro pues todas las personas que pasan por este proceso es que el riesgo de que la enfermedad vuelva a presentarse es mayor en los primeros 2 años a partir de que se termine el tratamiento. Entonces tiene que ser un seguimiento sumamente estrecho por parte de los servicios involucrados, especialmente de oncología pediátrica. Y pues bueno, el cáncer, y eso es algo que suena muy fuerte, pero curarte de cáncer tiene un precio. Eso es un hecho, porque la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia dejan secuelas. Físico y emocional. Exactamente. Y sociales. Sí. Entonces, esa cuestión de la quimioterapia o la radio puede afectar las hormonas, puede afectar el crecimiento, puede afectar la simetría, por ejemplo, la simetría facial, como en el caso de Andy, problemas cardíacos, renales. Entonces, es ahí donde entra, una vez que ya pasamos estos 5 años de seguimiento, entra la clínica de supervivientes de cáncer infantil. Es donde reintegran al paciente, supongo, a la sociedad, con tu familia también, con amigos, con todo. Con todo. Ya no estás pensando en que el cáncer primario va a regresar, porque el riesgo ya es mucho menor, pero puede haber otro tipo de cáncer, una segunda neoplasia, pero sobre todo se trata de cuidar y arreglar todas estas secuelas que se provocaron con el tratamiento. Entonces, el Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el ISSSTE, tiene la única y primera clínica de supervivientes de cáncer infantil en México, donde más de 30 subespecialistas de niños y adultos trabajamos en conjunto para reintegrar justamente a todos estos chavos que ya son adolescentes, que ya muchos son adultos, a reintegrarlos a la sociedad de una forma funcional, de modo que ellos sean económicamente productivos, que sean funcionales, que sean socialmente pues también funcionales y sobre todo que sean pues felices, ¿no? Que eso es lo que todos venimos a hacer al mundo. Entonces eso es lo que estamos ahorita haciendo con Andy. Andy ya está en la clínica de supervivientes de cáncer infantil que la lleva la doctora Alma Benito y el doctor Rubén Sebastián, y es justamente esta coordinación de todas estas subespecialidades para, tuviste un problema cardíaco, el cardiólogo en este caso de adultos es el que te sigue. Si tenemos problemas de asimetría o problemas de, no sé, que requieran cirugía plástica, entran los cirujanos plásticos para tratar de arreglar todo lo que finalmente desarreglamos. Y algo importante también es que antes no hacíamos, pero a partir de hace 2 años ya estamos haciendo esta cuestión de preservación de la fertilidad. Muchos de nuestros pacientes, de hecho un 6 a 8% de los pacientes que tienen el tratamiento de cáncer infantil pueden llegar a tener insuficiencia ovárica, ¿no? O entonces pueden llegar a ser incluso infértiles dependiendo del tipo de tratamiento. Y eso es algo que nosotros no vemos al inicio, porque lo que tú piensas es curar, pero ya que lo curaste, ¿cómo lo reintegras? ¿Y qué tal que después quieren ser mamás? Entonces entra también biología de la reproducción, ¿verdad, Andy? A ver todo esto, y pues es un trabajo titánico, porque lo que nosotros tratamos es de que Andrea sea pues funcional, que sea económicamente activa, que sea feliz, y eso es lo que estamos haciendo con todos nuestros pacientes. Justo esto te iba a preguntar porque yo tenía curiosidad. ¿Quieres tener una familia? Quiero muchas casarte? cosas. Digo, en la cuestión de la escuela, ¿cómo fue ese proceso? ¿Extrañabas la escuela, tus amigos, digo, andar de novia? Sí. Porque pues, yo me acuerdo cuando era adolescente, ¿no? Pues sí, es que la verdad, por ejemplo, ahora yo veo el servicio y es otra cara desde que Farina entró como jefa. O sea, me veo muy reflejada porque más bien, no sé, como que me siento feliz y aliviada, porque siento que muchas cosas por las que yo pasé, los que ahora están librando esta lucha no las tienen que pasar. Y si las pasan, los van a ser acompañados de la manera correcta, porque cuando yo llegué, pues las cosas estaban en pañales. O sea, muchas cosas, era un sistema que necesitaba ser cambiado, que necesitaba ser modernizado, que necesitaba muchas cosas. Y ahora, por ejemplo, yo cuando estuve, hubo mucha tasa de mortalidad. Entonces sí hubo un momento en el que éramos muchos y yo creo que en cuestión de un año y medio éramos 3. Y eso fue difícil, pero lo que le sigue, Eso o sea, también impacta, el ver que tus compañeros, amigos... eso fue muy, muy difícil. Y yo tuve síndrome del superviviente por un tiempo, que ahora la doctora Alma Benítez, de las cosas que más suele enfocarse cuando entramos a la clínica, trabajar como esa
culpa o ese sentimiento de, pues si yo me quedé, entonces debo qué, tengo que hacer qué, entonces tal y tal y tal y tal ya no están y yo sí, entonces yo tengo que hacer todo lo que tal y tal y tal hubieran hecho. Y es una carga que nadie puede llevar. Entonces, antes de que empezáramos a hablar de todo esto, de que fueran temas que se discutieran y de que todos lo pusiéramos sobre la mesa, Farina tenía que encargarse de nosotras sola. Entonces era como de que Farina tenía que ser psicólogo, Farina tenía que ser neuropsicólogo también a veces, porque tenía que darnos apoyo y los residentes son médicos, pero pues no llevan nada de eso. Entonces nos apoyaban, siempre estaban para nosotros. Si llorábamos, pues dejarnos llorar. Si estábamos enojados, dejarnos estar enojados. O sea, los adolescentes, a contrario de los niños, necesitamos mucho validación emocional. Y cuando yo recién salí, primero el delirio de persecución, porque no podía dolerme algo sin que yo creyera que ya el cáncer había vuelto. Y me acuerdo que iba todos los meses y yo, Farina, me duele esto, yo me voy a morir otra vez. Y Farina, espérate, cálmate, vamos a checarte. Y siempre, no, todo está bien, no, fíjate, esto es normal o esto te quedó. También, por ejemplo, lo que siempre me ayudaba mucho era la doctora Pacheco y de Ordóñez cuando iban a hacer mis cirugías, porque era como que, y te vamos a romper aquí, te vamos a destrozar allá y te vamos a hacer acá, pero no te preocupes, mira, yo mientras estoy ahí te voy a poner una nariz. Y luego Pacheco como de que, mira, vamos a lograr que la cara te quede como para acá, entonces tus ojos un poquito más grandes, algo te vamos a hacer, o sea, va a valer la pena. Entonces siempre era como de que esa constante compensación y apoyo, porque la verdad los doctores de adultos conmigo tuvieron una muy grande evolución de cuando yo recién llegué con ellos y no sabían tratar con niños a cuando ya desarrollamos una mejor relación. O sea, ahorita Ordóñez y Pacheco para mí son lo mejor, son mi apoyo, ellos siempre están ahí. Hace poco tuve un susto de un tumor en el hígado y Pacheco estaba ahí consolándome y todo va a estar bien y vamos a arreglar esto y tú no te preocupes y todo eso. Pues entonces al final de cuentas se vuelven tu soporte y no nada más los doctores adscritos a los que te ven de primera mano, los residentes son lo mejor que existe en el mundo, todos. O sea, es increíble la calidad humana que tienen, es increíble lo mucho que hacen contacto contigo, que se involucran, que saben lo que te gusta, que te llevan dulces, que están al corriente de todos los chismes que traes, y siempre como de que o te cuentan ellos y de repente ya sabes de la vida de ellos porque tratan de que generes una conexión, hay contacto, hay de todo. Entonces me acuerdo que a mí me encantaba los días en los que era de internar, porque obviamente la quimio no me gustaba, ¿verdad? Pero la noche antes que dormía ahí, a veces hacíamos pijamadas con los que se quedaban. Entonces, de repente éramos como 3 niños o 3 adolescentes en un solo cuarto con una doctora y todos contando unos chistes. Entonces era como de que todos contando y luego me acuerdo, pues yo estaba más grande, entonces yo era como de que quiero un Augustus Warriors debajo de la misma estrella, quiero enamorarme y todos como de que mira, tenemos un paciente por allá que tiene tu edad, o luego de que hay otro en pediatría que podemos llevar a presentarte y todos como que se confabulaban. Entonces cuando yo llegaba era como de que fíjate, Andy, que te vamos a llevar aquí y allá porque tenemos 2 pacientes de 16 y 17 que creemos que te pueden interesar y yo, hagámoslo. Y tú, adelante, pues sí, se puede. Son todos esos cambios de la adolescencia que pues no porque estén pasando por esta enfermedad paran, ¿sabes? O sea, ella sigue pues con todos estos cambios hormonales, todo ese rollo, entonces tú tienes que buscar la forma como de que ella no, y todos los que están pasando por esto no dejen de pasar por el proceso normal de la edad. Entonces sí, no se trata solo de poner quimios, se trata de ver esto de una forma integral y que no pierdan esa chispa, ¿no? De lo que vive un adolescente, lo que vive un niño, lo que viven, pues lo que deberían de vivir si no estuvieran enfermos, ¿no? Y que lo viven, pero de una forma pues diferente. Sí, sobre todo el hecho de mantenernos luchando, eso es muy difícil. El abandono está cañón en adolescentes, incluso se reporta un abandono hasta del 30% en algunas series, ¿no? Porque al niño chiquito, pues su papá lo lleva, sí o sí te toca la quimioterapia, pero el adolescente te dice que no, o sea, el adolescente dice no quiero la cirugía, el adolescente si está con una pastillita que es quimio, no se la toma, entonces eso es algo muy importante, yo creo lograr ese clic, lograr esa empatía y sobre todo la confianza y siempre hablar muy claro, yo creo que la clave está en hablar claro y no decir tienes que tomarlo, tienes que hacer esto, pero explicar el por qué, siempre tratar a la gente como te gustaría que te trataran a ti, yo creo que ahí está la clave de esto, ¿no? Y justo lo que decía Andy del síndrome de superviviente, eso es algo bien difícil porque ya cuando pasan por toda esta enfermedad viene la culpa, porque yo sí y ellos no,
Entonces hay que tratar de estar ahí para ellos y explicarlo. Y obviamente esto no lo hacemos solos, o sea, tenemos que tener el apoyo de la gente que sabe de psicología, de la gente que se dedica a esto para poder explicar y finalmente que entiendan que no es su culpa y que no tienen ellos por qué pues cumplir los sueños de todos los demás, ¿no? O sea, eso es algo muy, muy, muy importante. Y como dicen que tienen una misión que cumplir en este mundo, por eso sigues aquí. Andy quería estudiar medicina. Sí. Cuando estaba en tratamiento. Cuéntales un poquito de eso. Bueno, es que de hecho mucha gente dice, te llamó la atención esto porque tuviste cáncer. Y no. Yo desde que estaba en secundaria me acuerdo que tuvimos una clase de biología donde vimos el cáncer y no sé, había algo que me llamaba la atención en lo impredecible de esa enfermedad. Entonces después cuando estuve un poco más grande y como tenía 13, 14, porque primero yo quería ser escritora. Entonces a los 13, 14 digo, es que escribir me parece mucho más hobby, así que quiero estudiar medicina y ya me decidí que quiero ser oncóloga pediatra y eso lo dije a los 13. Entonces hay una historia que siempre cuenta mi mamá que le parte el corazón porque el último diciembre que yo estuve sana, que ya no estaba sana pero no sabíamos, no sé por qué, pero fue bien aburrido, entonces terminamos todos sentados en el sillón hablando de qué era lo que íbamos a querer hacer y todos como unos primos de no, que yo voy a hacer esto y aquello. Llegó mi turno y dije, yo ya me decidí que voy a ser oncóloga pediatra porque no se me dio mucho la atención de ayudar a los niños con cáncer. Entonces me acuerdo que mi tía en ese momento me dice, es mucho medicina y yo, no hay problema, yo me lo aviento, suena cool. Entonces en abril me diagnostican a mí y yo termino en oncología pediátrica. Entonces, pues obviamente no sabíamos cómo iba a evolucionar, todo era posible. Me siguieron incentivando, a mí me gustaba mucho aprender, me gustaba que me dieran libros, siempre preguntando sobre las patologías de los demás, porque a veces no me gustaba aprender de la mía. Entonces, fue un ambiente de mucho crecimiento en lo que respecta a mis conocimientos, porque yo no nada más tenía clases, o sea, yo tenía los doctores que me explicaban lo que sea que yo quisiera. Me explicaban desde la teoría de cómo se generaba el cáncer hasta cómo se trataban los cánceres que estaban ahí. O sea, aprendí muchísimo. ¿A los 15? A los 15. Okay. Entonces, cuando cumplo los 18, yo estoy en este proceso de vigilancia. Están empezando a saltar los efectos secundarios. Empiezo a tener que problemas de sueño, que ahora ya me controlaron, que el estrés hace que me duela la cabeza y todo eso. Entonces, cuando llega el momento, yo digo, no puedo estudiar medicina. O sea, con trabajos voy a llevar una carrera, entonces por lo menos ahorita yo no puedo empezar. Dije yo, pues ahorita no puedo, pero quién sabe mañana, así que vamos a quedarnos en una carrera afín. Tengo que quedarme en mi ciudad porque no puedo estar lejos de mis papás, porque no puedo mantenerme sola, pero hay biología, es lo más cerca que hay, entonces aquí voy a entrar. Y eso fue lo que hice. Empecé mi carrera y luego me tocó biología molecular, me tocó biología celular y empiezo a ver como todas estas cositas pequeñas que se mueven y forman el cáncer y cómo funciona y todo lo random que es y lo caótico y se mueven y van y vienen y digo yo, esto a mí me gusta, a mí me encanta esto, o sea, me encanta el cáncer desde el enfoque molecular. Entonces digo yo, ok, entonces vámonos para la investigación. Y fue cuando yo voy y digo, Farina, yo quiero ser investigadora. Y Farina como que, excelente, todo mi apoyo, vamos para allá. Entonces hace 2 años yo toco campana y yo llego con la doctora Alma Benito. ¿Tocar campana es? Ya declarada oficialmente libre de cáncer. Wow, sí. No, sí, bravo. Yeah. Sí, en abril, justo de hecho, cumplí los 2 años y me compré un pastel. Sí. No vale. Para menos, sí, no. Entonces, llego con la doctora Benito y la doctora es como que vamos a empezar a tratar tus síntomas, pasa el año y de repente digo, es que doctora, yo quiero ser investigadora. Entonces me dice, pues fíjate que está el Instituto Nacional de Medicina Genómica, es el INMEGEN, ¿por qué no aplicas ahí? Y yo digo, yo nunca voy a quedar ahí, o sea, he estado los últimos 4 años de mi vida enfocándome en esto de que el cáncer, sobrevivirlo y luego reparar todo lo que el cáncer dañó, entonces... Pero claro que lo ibas a lograr después de lograr superar el cáncer. Pues sí, pero o sea, no tenía esa como historial académico, currículum que tienen todos mis pares. Y dije yo, pues lo único que puedo hacer es rifármela en la carta de exposición de motivos. Entonces les conté casi todo lo que les estoy contando a ustedes. Y me llaman y me dicen, hay un doctor que te quiere en su laboratorio. Y yo, Dios mío, ¿en serio? Estaba yo delirando y ahora estamos trabajando. Obviamente pues yo estoy empezando, estoy
fue muy bajo. Está ayudando mi asesor de doctorado, que es una eminencia. Me explica muchísimas cosas, es muy buen maestro y es asombroso, o sea, realmente. Es asombroso el ver cómo funcionan las cosas. Mi asesor, Miguel Morales se llama. Cuando Miguel está trabajando y yo nada más veo, y cuando se sienta conmigo me dice, es que vamos a diseñar estos experimentos porque de esta manera vamos a llegar a hacer esto y vamos a comprobar esto. Y cuando le entiendo, así entiendo todo lo que me dice, yo así como que, ¡ay! Me siento tan cool. Y luego ahorita él está enfocándose en biopsias líquidas. Y eso a mí me suena a música. O sea, a mí me encantaría seguir por este camino, dedicarme a la investigación y lograr encontrar una manera de hacer un diagnóstico oportuno. O sea, de que muchas personas tengan eso que yo no tuve. Un diagnóstico a tiempo, una enfermedad más leve, más fácil de tratar, que no lleguen al punto que yo llegué. O sea, un día yo llegar y estar al lado de Farin y decirle, lo estamos haciendo. Hola, colega. ¿No? Hola, colega. Exacto. Ay, voy a llorar, perdón. Y eso está padrísimo porque finalmente la lucha contra esta enfermedad que es tan difícil, no tienes que ser solamente oncólogo, ¿no? O cirujano oncólogo o maxilofacial o sea, no tiene que ser a fuerza medicina. En la lucha contra esta enfermedad estamos todos, estamos muchos y desde diferentes frentes. Ustedes lo que están haciendo ahorita de dar a conocer la historia de Andy, los datos de sospecha de cáncer, estamos ayudando, somos equipo. La gente que dona sangre desde otro punto de vista está en otro frente ayudando a salvar una vida. Andrea, que está ahora desde el punto de vista molecular, que es lo nuevo y ese es el futuro del tratamiento de cáncer, pues no a fuerza medicina, sino desde otro punto de vista, pues vamos a buscar hacer diagnósticos oportunos, a buscar hacer tratamientos moleculares dirigidos sin tantos adversos, que eso es el futuro de la oncología. Entonces, digo, yo estoy muy contenta y muy orgullosa de que trabajemos juntas. ¡Hey tú! No te muevas, esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Ya Oíste. Nosotros asombrados. Sí, Chris de está hecho, muy asombrado porque él habla mucho y ahorita está como... Me llama mucho la atención todo este proceso. Y cuando planteábamos esta entrevista hablábamos de esperanza, ¿no? Sí. Que creo que a veces es lo que hace mucha falta en estos procesos del trabajo de día a día, de combatir la enfermedad, porque hay muchas adversidades desde el punto de vista psicológico. Y no lo digo con el ánimo de bajonear a las personas que están pasando por este proceso, sino, o al menos a mí me gustaría escucharte a ti, es el se puede librar esa barrera y cómo lo viviste, porque ha de ser brutal, ¿no? De verdad no me imagino este proceso. Me di contra la pared muchísimo tiempo por querer llenar el vacío que ellos habían dejado y es imposible. De todas las tareas que me di mientras estuve enferma, de hacer lo que Farina me dijera, de hacer lo que mis doctores me comandaran, de aguantar el dolor cuando era necesario, de cooperar a pesar de que sentí el impulso de quitar lo que sea que me estuvieran lastimando. Esa fue la más difícil. Y luego un día me estaba colapsando y ya no podía más. Y me dije a mí misma, si hubiera sido yo la que se hubiera ido, realmente esta era la manera en la que yo hubiera querido que ellos vivieran. Y me di cuenta que no podía hacer lo que ellos no habían podido hacer, no podía llenar el vacío que ellos habían dejado, no podía quitarles el dolor a la familia que ellos habían dejado atrás. Y pensé, ¿qué querría que ellos hicieran si fuera yo la que se fue? Y dije, yo solo quisiera que fueran felices. Y decidí ser feliz. Y decidí hacer las cosas por mí, por mi felicidad, y honrarlos siempre que puedo. Y siempre están en mi mente, y siempre que estoy avanzando, y siempre que siento que estoy logrando cosas y que me estoy superando a mí misma y que estoy aquí en otra ciudad sola y que me cocino y hago las cosas y vivo todo lo que ellos no alcanzaron a vivir. Sé que ellos están orgullosos de mí, yo estaría orgulloso de ellos, y sé que pase lo que pase, en algún punto, tal vez, porque creo en la ciencia, si las cosas salen bien nos vamos a volver a encontrar y vamos a platicar de esto. Y me aferro a la idea. Sí. Andy, muchas felicidades. Si un diagnóstico para una persona adulta, que no es un diagnóstico de muerte, es difícil, no alcanza a maximizar lo complicado que fue todo este proceso para ti. Por eso te digo muchas felicidades por luchar y por salir adelante. Creo que eso es de las cosas que más extraño de Jack.
Jack tenía mucho humor negro y solíamos reírnos mucho de nuestras desgracias. Era un enfoque completamente diferente y recuerdo que le gustaba mucho bailar y mucho pasarla bien y todo eso. Me acuerdo que un día estábamos en su cama de hospital porque yo terminé el tratamiento antes que él y justo se acababa de ir Farina y puso música y estábamos bailando y le digo, qué raro se han de ver de fuera, tú sin cabello y yo aquí y estamos bailando en un cuarto de hospital. Y me dice, mira Andy, si esta cosa sí nos termina matando, que se note que íbamos ganando. Entonces íbamos ganando, la íbamos haciendo y la voy a extrañar toda la vida. Pero por ahí anda bailando en algún lado y riéndose de mí. Seguro que sí. Así como tú dices, humor negro, así como de, ay, te quedaste para luchar, yo ya no, yo ya estoy descansando, ¿no? Seguro sí. Pero de verdad agradezco mucho el que te des la oportunidad de estar aquí, porque precisamente detrás de todo esto hay un mensaje de si se puede, hay doctores encargados y muy empeñados en lograr que estas cosas sean posibles. Y a mí desde el primer momento en que dijiste confíe en Farina, me parece que es una de las claves más importantes, ¿no? El darles ese voto de confianza a las personas. Obviamente pues siempre va a haber dudas, porque yo creo que no hay forma que no tengas alguna duda dentro de ti cuando te dan estas noticias no muy esperanzadoras, pero esa actitud de yo voy a confiar, voy a ir adelante, es un gran avance. Digo, usted lo podrá decir mejor, doctora, pero precisamente tener esa libertad de trabajar con toda la confianza pues ayuda mucho en este proceso, ¿no? Sí, sin duda tiene que haber esa relación bonita, esa relación de confianza, esa relación de voy a ver por ti, y yo creo que eso es algo que tenemos la mayor parte, y si no diría prácticamente todos los pediatras, ¿no? Y deberíamos de tenerla todos los médicos, empatía. A veces los doctores adultos están acostumbrados a lidiar con personas adultas que pueden manejar sus emociones, que son más racionales, que entienden mejor sin necesidad de tantas palabras. Y luego estamos nosotros que a todo reaccionamos y nos miran feo, ya me caíste mal. O sea, y es que al final de cuentas siento que no se dan cuenta de la importancia que es que cuando te estás muriendo de miedo, voltear y decirle tengo miedo y confiar cuando ella te dice que todo va a estar bien. El cáncer se puede curar, que yo creo que eso es finalmente lo que concluimos. El cáncer se puede curar si se hacen las cosas bien, a tiempo. 80% de supervivencia en países con un alto ingreso económico. Yo creo que nosotros podemos llegar como México a ese alto porcentaje, pero nunca olvidar la parte humana, ¿sabes? La parte del alma, la parte del corazón, y yo creo que eso es algo que todos los oncólogos y los que no son oncólogos deberíamos de hacer. ¿No crees, Andy? Entonces sí se puede, y pues finalmente toda la gente que nos está escuchando y que está pasando por esta situación, confíen en sus doctores. Sí se puede, y hay veces que no se puede. También eso lo tenemos que tener muy claro, ¿no? Hay veces que no se puede, y cuando no se puede tenemos que buscar la forma del acompañamiento y de transitar a la fase que sigue de una forma sin dolor, de una forma digna, yo diría así, pero siempre acompañados. Entonces no siempre se va a poder, y eso también tiene que quedar claro siempre desde el inicio, pero estar con ellos desde el inicio, sea cual sea el desenlace. Yo creo que eso es algo que todos los médicos deberíamos hacer. Y este mensaje muy claro de no estás solo. Exacto. No estás sola, siempre hay alguien contigo y siempre va a haber alguien contigo, siempre, ¿no? Este espacio es para eso, rescatar muchísimo la prevención, rescatar el no automedicarte, el entender a la otra persona, el ser empático y el entender a tus hijos y hacerles caso de que si te están diciendo algo, es por algo. Claro. A mí me da muchísimo gusto tratar estos temas contigo porque quedamos impactados, como siempre lo decimos. Siempre. Por muchas cosas, porque hablamos de muchos temas, muchas enfermedades, de los servicios también que brinda el ISSSTE, pero siempre quedamos impactados con nuestros invitados e invitadas. La verdad es que esta ocasión prefería escuchar porque vale mucho la pena darnos este tiempo de ver las historias, de saber que sí se puede, que cuando no se puede, o sea, dentro de este camino que nos cuenta Andy, pues hubo momentos difíciles, sobre todo cuando pues dejan de estar algunas personas, pero pues es parte de todo el proceso y al final es decir, vale la pena el seguir adelante. Hay muchos adolescentes que deciden no continuar con el tratamiento, pues tal vez invitarlos a que se vean reflejados en esta situación y decir,
vale la pena seguir luchando, ¿no? Porque siempre habrá algún médico que quiera seguir luchando, porque también es eso, ¿no? No son solo las batallas de los pacientes, también son las batallas de los médicos y del esfuerzo que hace mucha gente, porque como lo decía Andy, o sea, ¿cuántos médicos ha visto? ¿Cuántas personas estuvieron involucradas? Hasta los compañeros de intendencia que están ahí y que a veces es ese apoyo e incluso puede llegar a ser un vínculo así de, hola, ¿cómo estás? O sea, todo ese día a día que vives en este proceso de enfermedad es complicadísimo. Yo siempre he pensado que por lo menos en el servicio de oncología pediátrica somos como una familia, donde cada quien desde su trinchera hace lo mejor que puede, o sea, desde el policía de la entrada al servicio que saluda a los niños por su nombre, o sea, de hola Santiago, hola Carla, hola, ¿sabes? Eso es importante. La gente que limpia, el personal administrativo, por supuesto enfermería, que enfermería es el corazón y la fuerza de un hospital, la parte médica, los residentes, psicología, rehabilitadores, o sea, camilleros, ¿sabes? Somos de verdad una gran familia, entonces pues trabajamos de la mano y todo esto no sería posible sin el apoyo de los padres de familia, de los papás, que son los que confían y nos ponen en nuestras manos a su tesoro más preciado, que son sus hijos, y finalmente quien está con la enfermedad, que son ellos, ¿no? Entonces si falla alguna de estas partes se rompe, entonces tiene que ser como un engranaje perfecto para que todo pueda fluir pues de una forma positiva. Ya que has tenido oportunidad de sobrevivir a la enfermedad y probablemente ya como adulta platicar con tus papás con una honestidad como mucho más ruda y mucho más brutal, ¿cómo vivieron ellos este proceso? Mi mamá y mi papá. Mi mamá, wow, no puedo encontrar, yo creo que incluso te gana un poco a ti, Farina, pero no puedo encontrar una mujer que sea más valiente que mi mamá. Sí, es cierto, es correcto. No sé si recuerdas, o sea, pues obviamente durante el tratamiento nos enfrentamos a muchas cosas. Mi mamá luchaba contra todos, iba, Farina decía, necesito esto, y mi mamá movía cielo, mar y tierra si era necesario para conseguir lo que sea que yo necesitara. Mi mamá le dice ángel a Farina. Siempre le ha dicho que es su ángel personal, pero no sé, creo que en esto sí me quedo sin palabras un poco, pero durante todo el tratamiento nadie luchó tanto como mi mamá. O sea, obviamente estaba yo, pues que era la primera que estaba en la línea de guerra, pero ¿qué hubiera sido yo si no hubiera estado Farina y mi mamá atrás? No hubiera podido, o sea, eran las que se aseguraban que yo estuviera bien en todos los aspectos. O sea, mi mamá a veces le tocaba hacer la mala porque era la que me obligaba a tomarme el Betabel, que hasta la fecha no me gusta, como muchas espinacas. Farina, que siempre era mi cómplice. Mi papá, que no importaba qué tan mal estuviera la situación, qué tan pocos meses de vida me dieran, qué tan asustados se vieran los doctores, mi papá decía, ella va a estar bien, y estuve bien. Y siempre era como de que sí, ahorita las cosas están mal, pero van a estar mejor al rato y vamos a mejorar y todo va a estar bien. Y pelucas las que quieras, Andy. ¿Quieres ser rubia? ¿Quieres ser morena? ¿Quieres tu color natural? ¿Cómo quieres andar? Y luego era como de que, Farina, ¿cuál peluca? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí, es que estábamos diseñando mi carrera de modelo en esos momentos. Y luego Farina siempre me dijo, no te preocupes porque no tener cabello te da versatilidad. Entonces yo siempre, la verdad, yo tenía muy claro que yo podía ser modelo mientras estuviera ahí. Por supuesto. De hecho, sí fui modelo. Fue Y luego, por ejemplo, mis fotos como One Direction me veo al millón porque tanto Méndez como Pacheco como Ordóñez y todos los residentes los pusieron como de que arréglamela. Es que esa es una historia muy chila. Yo pedí mi deseo en Make-A-Wish, que Make-A-Wish es una fundación que nos concede deseos a niños que tenemos enfermedades que ponen en riesgo nuestra vida. Entonces yo quería conocer a One Direction. Ese era mi sueño. Pero pues te piden otras opciones y a veces no se podía dar. Entonces ya me iban a llevar a mi segunda opción. Y aquí Mister dijo, no vas. Entonces yo, Farina, quiero ir. Y Farina, no, espérate tantito. Al rato, después, ya que estés mejor. Y después un día me hablan y me dicen, ya te conseguimos para que vayas a Filadelfia en un concierto y los conozcas. Y yo, Farina, yo tengo que ir. Yo tengo que ir. No, es que es como si yo conociera a los Backstreet Boys. Perdón, pero me gustan. Entonces, pero pone en contexto que estaba con tumor, cirugía, quimio, ya sabes, o sea, que me iban a operar, iba a ser la segunda operación. Era un cuando tumor me dieron la noticia. Sí, o sea, y de pronto esa noticia, entonces, híjole, es bien difícil porque lo principal,
lo primordial siempre es la vida, ¿sabes? El tratamiento, el timing de la cirugía y tener todo, pero a la vez la parte humana, la parte de conocer su sueño, de siendo sinceros, yo no sabía si la íbamos a lograr, ¿no? Si iban a lograr quitarle el tumor, entonces, ¿qué tal que era el único viaje que iba a hacer, ¿no? Entonces, pues fue una decisión difíciles, de las difíciles que muchas veces tenemos que tomar la vida y en el tratamiento, y fue una decisión consensuada con Andrea, con su mamá, con el resto del equipo médico, y decir, pues la tienen que operar, la tienen que dejar bien, porque yo no la puedo dejar ir con tumor, la tienen que dejar bien, sin hinchazón, sin el edema. No puede salir mal en las fotos. Porque no puede salir mal en las fotos. Va a conocer a los amores de su vida. Imagínate. Y lo logramos. Y lo logra practicar el inglés, ya sabes, porque ni modo que se parara enfrente de ellos así. Entonces fue todo un show, pero finalmente lo logramos. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que cuidar. Esa parte del deseo, te digo, la parte de la magia, la parte de que sigan viviendo su vida como deben de vivirla los adolescentes, ¿no? Me da una esperanza de que sí, ahorita te vamos a abrir la cara, pero mañana vas a estar conociendo a tus ídolos, entonces... Exacto. Valía la pena. ¿Se logró? Sí, obvio. Tenemos las fotos. Sí, tenemos las fotos. Evidencia. Sí. Sí, me acuerdo. Esa vez yo pedí entrar a la conferencia y todos estaban como de que no te preocupes, Andy, vamos a evitar que te duela, vamos a ser cuidadosos y que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo así, miren, ustedes rompan lo que tengan que romper, quiten lo que tengan que quitar, no me dejen con nada, porque yo cuando salga de ese quirófano a empezar a bajar el hinchazón, porque tenemos que ponernos las pilas. Yo tenía que ir a terapia intensiva, me salté terapia intensiva, no fui a terapia intensiva porque salí súper bien, y yo así como de que ya, las pastillas para que me bajen la hinchazón, vamos a hacer los ejercicios, y todos los doctores, desde maxilo hasta vascular, todos estaban sobre mí de que hay que arreglarle esto, que esté bien, que se le suban las defensas, que no traiga nada abajo, que cuando vaya esté al 100, que pueda correr, que pueda caminar y que no sé qué. Y luego cuando yo iba ya en el viaje y estaba con mi asesora de deseo y me dice, ay, ¿ya sé cuánto te operaron? Y yo, un mes. y yo, te traigo con un mes de cirugía. Y yo, sí, aquí ando todo bien. Esa noche ni dormí, al siguiente día los iba a conocer, entonces andaba con toda la emoción y llegué con toda la vida aquí. Hasta con regalos, ¿verdad? Sí. Pues ese es el tipo de historias increíble. Bonitas. Sí, claro. Que, o sea, los que nos están escuchando dicen, bueno, si ella pudo conocer a One Direction con un mes de la cirugía, Sí. yo puedo hacer lo que sea. Siempre he dicho que Niall Horan se enamoró de mí, pero no pude hacer nada al respecto porque yo tenía 16 en ese tiempo. Ay, no, a mí no me hubiera importado. La ley dice lo contrario. Claro. Sí, es cierto, sí, es Sí, cierto. sí, ante Sí, todo. Ok. Está bien. Andy, fue un enorme gusto que nos contaras tu historia, que te abrieras así con nosotros, que verte tan radiante, tan alegre, tan como si no hubiera pasado absolutamente algo en tu vida de esta magnitud. Creo que al un gusto. contrario, creo que si me veo así de feliz y radiante es por todo lo que ya pasé. Me costó mucho hacer las paces con el hecho de haber tenido cáncer y al hecho de ahora ser superviviente, de que no querer que toda la vida me vieran con esa etiqueta, de no querer que siempre se hablara de mí nada más como eso, pero ahora entiendo que simplemente es una parte de mi historia, una parte de lo que soy, y estoy muy emocionada por todo lo que sé que voy a hacer. Y nosotros también. O sea, yo ya lloré 20 veces en esta entrevista. Qué bueno que lo dices, porque en la parte psicológica para mucha gente es que solo soy eso, ¿no? Cuando hay muchas cosas detrás, Claro. pero no es que solo esa es una parte importante de lo que tú eres, y eso no va a cambiar, pero sí puede cambiar el cómo tú mismo te percibes, ¿no? Exacto, y la verdad yo me siento fuerte, me siento una persona capaz, siento que he librado muchas cosas, y como siempre les digo, todos los logros que yo tenga en esta vida van a llevar el nombre de Farina y el nombre de Pacheco y el nombre de Ordóñez, sobre todo el tuyo. No les digas. Siempre van a llevar su nombre, siempre van a estar conmigo, siempre voy a estar agradecida con ellos, pero al final de cuentas yo soy mi propia persona, Claro. yo soy quien soy, estoy orgullosa de mí misma, estoy orgullosa de ellos, y espero que todo el tiempo o todo lo que me falte por vivir los haga sentir bien y los haga sentir orgullosos de todo lo que hicieron por mí.
Estamos más que orgullosos, Andy, de ti y de todo lo que haces. Y esto abre una ventana de oportunidad para que posteriormente busquemos cambiar políticas públicas en relación a los supervivientes de cáncer infantil, que tengan igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades en trabajo, en seguro de gastos médicos, en oportunidades de la vida que la gente que no tuvo cáncer. Entonces yo creo que todavía nos queda un largo camino por recorrer y estoy segura que vamos a hacer muchas cosas grandes. Pero vamos avanzando. Ese creo que puede ser un mensaje muy bueno, el vamos avanzando, ¿no? Sí. Vale la pena seguir bailando. Que se note como que vamos Jack. ganando. Sí, que se note que van ganando. Muchísimas gracias por estar aquí, Andy, por contarnos tu historia. La doctora Farina por ser este apoyo tan grande para Andy y para nosotros también en este espacio. Muchas gracias. Quiero aprovechar el espacio para agradecer a todas las personas que están involucradas, así como estuvieron en el tratamiento de Andy, de todas las personas, ¿no? Niños, adultos que están en este proceso de tratamiento oncológico, gracias incluso a las asociaciones, ¿no? Claro. Porque en tu momento pudo haber sido un impulso para seguir adelante. Sí, lo fue. Y precisamente, o sea, hay mucha gente involucrada en esta lucha, desde diferentes trincheras, como lo mencionó la doctora Farina. Y sigamos adelante porque al final del día dependemos de todos, ¿no? Y si puedo robar un minuto más. Todo el micrófono es tuyo. Gracias a mi familia, tal vez no los nombro mucho porque este proceso lo viví aquí mientras ellos estaban allá, pero volver con ustedes siempre fue mi mayor motivación. Ahora estoy lejos por voluntad, pero sé que también ustedes están muy felices de todo lo que estoy logrando. Gracias a mis tías, gracias tía Gris, gracias tía Adriana, gracias también a mi tía Piti, a mi tía Leti y a mi tía Nora, y gracias a mi tía Abel, allá en la Quinta Choya donde anda. No lo hubiera logrado sin ustedes y créanme que estoy muy agradecida por todo lo que hicieron por mí en su momento y que siguen haciendo, sobre todo motivándome. Y gracias a mi sobrino Mateo por existir y darme motivos para vivir todos los días. Gracias a todos esos superhéroes, porque son superhéroes y superheroínas. Muchas gracias. Y a ti que nos escuchas, pues ojalá te haya gustado este emotivo programa. Nos vemos en un siguiente. Yo soy Claudia Mejía. Yo soy Cristian Ortiz. Pues hasta pronto. Bye bye. 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 Este programa es realizado gracias a la colaboración de Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISSSTE, Dr. Pedro Centeno. Salud, Turismo. cultura. Deporte. Educación. Eso y más Es lo que somos. ¿Y quiénes somos? Ya oíste.